Cuando recibí la demanda, pensé que se trataba de un error. Había trabajado casi 10 años para Grupo Altamira y jamás había tenido un problema legal, pero en la primera página aparecía mi nombre, y debajo, una cifra que me dejó sin palabras, $2 millones. Según la empresa, yo era responsable de una operación financiera que había provocado esa pérdida. El documento afirmaba que había autorizado una transferencia millonaria a una empresa extranjera que nunca cumplió con el servicio contratado. Yo sabía que aquello era falso, nunca había autorizado esa transferencia, nunca había firmado ese documento, y, sobre todo, nunca había visto el contrato. Entonces, ¿por qué aparecía mi nombre como responsable? Mi nombre es Laura. Durante casi 10 años trabajé en Grupo Altamira, una empresa dedicada a la distribución de productos industriales. Entré como analista financiera y, con los años, terminé convirtiéndome en gerente del departamento. Mi trabajo era revisar contratos, presupuestos, pagos y operaciones importantes. Cada movimiento de grandes cantidades de dinero debía tener varias autorizaciones. Por eso me parecía imposible que una transferencia de 2 millones pudiera realizarse solamente con mi aprobación. Mi jefe, Ricardo, llevaba años dirigiendo el departamento. Durante mucho tiempo tuvimos una relación profesional normal. Yo confiaba en él, o eso creía. Todo cambió 6 meses antes de recibir la demanda. Una mañana me llamó a su oficina. Laura, necesitamos hablar. ¿Qué sucede? Hay una reestructuración. ¿De qué tipo? Vamos a reducir personal. Me quedé sorprendida. ¿Y eso qué significa? Significa que tu puesto desaparece. No entendía nada. Durante los últimos meses había recibido felicitaciones por mi trabajo. Los resultados del departamento eran buenos. ¿Por qué me despedían? Ricardo evitó responder directamente. La decisión ya está tomada. Me pidió entregar mi computadora, mis accesos y todos los documentos que tenía. Pensé que simplemente era el procedimiento habitual. Nunca imaginé que aquel despido formaba parte de algo mucho más grande. 6 meses después recibí la demanda. Llamé inmediatamente a un abogado llamado Andrés. Cuando vio el documento, frunció el ceño. ¿Dicen que tú autorizaste la transferencia? Sí, ¿la recuerdas? No. ¿Conoces esta empresa? Nunca había escuchado ese nombre. Andrés comenzó a revisar los documentos. La empresa beneficiaria se llamaba Nova Capital. Había recibido exactamente $2 millones. Y, según Grupo Altamira, yo había aprobado la operación. Pero había algo que no tenía sentido. La transferencia se había realizado 2 días antes de mi despido. Andrés levantó la mirada. ¿Tu despido fue después de esta operación? Sí, entonces probablemente no fue casualidad. Solicitamos todos los documentos relacionados con la transferencia. Después de varios días recibimos una copia del supuesto permiso. Mi nombre aparecía al final, pero la firma no era mía. Se parecía bastante, demasiado, pero yo sabía perfectamente cómo firmaba. Andrés observó el documento. Necesitamos una pericia caligráfica. ¿Crees que falsificaron mi firma? Creo que es posible. También descubrimos que el documento había sido creado desde un ordenador de la empresa, y después encontramos algo todavía más extraño. La transferencia había sido registrada desde mi usuario. Eso era un problema, porque, aunque yo no hubiera firmado el documento, alguien había utilizado mi cuenta. Andrés preguntó, ¿quién tenía acceso a tu ordenador? Nadie. ¿Estás segura? Sí. Entonces tenemos que averiguar quién entró al sistema. Solicitamos los registros de seguridad del edificio. La empresa intentó retrasar la entrega, pero finalmente tuvimos acceso. La transferencia había sido registrada a las 2:17 de la madrugada. Yo estaba fuera de la ciudad. Tenía una reserva de hotel y varios pagos realizados con mi
tarjeta. Era imposible que hubiera estado en la oficina, pero alguien sí estuvo. Allí a las 2:03 de la madrugada. La tarjeta de acceso de Ricardo había sido utilizada para entrar al edificio. Andrés se quedó mirando el documento. Ricardo, Ciro, a las 2 de la mañana, exactamente, y 14 minutos después alguien utilizó tu cuenta para autorizar la transferencia. Sentí un escalofrío, pero todavía no podíamos demostrar que había sido él. Necesitábamos más pruebas. La encontramos 3 días después. Andrés me llamó. Laura, tenemos un correo. ¿De quién? De Ricardo. ¿A quién se lo envió? A uno de los directivos de la empresa. El mensaje había sido enviado unos días antes de mi despido. Andrés lo abrió. Solo había una frase que nos interesaba. Una vez completada la operación, Laura asumirá la responsabilidad. Su salida debe producirse inmediatamente después. Me quedé completamente inmóvil. Lo leí varias veces. Mira, despido no había sido una consecuencia, había sido parte del plan, pero todavía faltaba descubrir por qué. Investigamos Nova Capital. La empresa había sido creada apenas 5 meses antes de recibir los 2 millones. No tenía oficinas conocidas. No tenía empleados registrados. Y su director tenía el mismo apellido que Ricardo. Era su hermano. Entonces, seguimos el dinero. Nova Capital recibió los 2 millones, pero no se quedó con ellos. Una parte fue transferida a otra empresa, después otra transferencia, y finalmente encontramos una cuenta privada. El titular era el hermano de Ricardo. Andrés cerró el documento. Ahora tenemos algo importante. ¿Podemos demostrar que Ricardo robó el dinero? Todavía no, pero podemos demostrar que el dinero terminó en manos de alguien relacionado directamente con él. Me quedé mirando la pantalla. Entonces, comprendí algo. La demanda no tenía como objetivo recuperar simplemente 2 millones. Querían convertir aquella operación en mi responsabilidad, y si conseguían demostrar que había sido negligente, podrían arruinarme, pero si además lograban demostrar que había actuado deliberadamente, la situación sería mucho peor. No solo perdería mi dinero, mi reputación quedaría destruida. La primera audiencia estaba a pocas semanas. Andrés me recomendó no hablar públicamente del caso, pero entonces recibí una llamada de mi antigua compañera, Mariana. Laura, necesito preguntarte algo. ¿Qué sucede? ¿Es verdad que robaste dinero de la empresa? Sentí un vacío en el estómago. ¿Quién te dijo eso? La dirección. Dicen que encontraron pruebas. No robé nada. Mariana guardó silencio. Yo te creo, pero hay algo más. ¿Qué? Están diciendo que probablemente habrá más demandas. ¿Más demandas? Sí, contra otras personas relacionadas con la operación. Colgué. Si eso era cierto, significaba que no era la única persona involucrada, y quizá el plan de Ricardo era mucho más grande de lo que imaginábamos. Esa misma noche, Andrés me llamó nuevamente. Encontramos otro documento. ¿Qué documento? Un contrato interno de la empresa, y la persona que preparó la operación aparece identificada. ¿Quién? Andrés hizo una pausa. Ricardo, pero hay algo más. ¿Qué? El contrato fue preparado 3 meses antes de que yo supuestamente lo autorizara. Sentí que todo comenzaba a encajar. La operación había sido preparada con meses de anticipación. Mi despido había sido planeado. Mi firma había sido falsificada y alguien había utilizado mi cuenta para hacerme responsable, pero todavía no sabíamos qué había ocurrido con los otros documentos. Andrés me miró. Laura, creo que alguien dentro de la empresa está ayudando a Ricardo. ¿Quién? No lo sabemos, pero mañana tenemos que revisar todos los correos relacionados con la operación, porque si encontramos quién recibió las instrucciones, podemos descubrir quién estaba detrás de todo, y fue precisamente al revisar esos correos que encontramos el nombre de la persona que menos esperaba ver.
El nombre que apareció en el correo me dejó completamente paralizada. Era Esteban, el director general de Grupo Altamira, el hombre que había firmado personalmente mi despido. Durante años había sido una de las personas que más confiaba en mi trabajo, y ahora aparecía relacionado con la operación que supuestamente había cometido yo. Andrés abrió el correo. Había sido enviado por Ricardo a Esteban casi 4 meses antes de mi despido. El mensaje decía: todo está listo, solo falta completar la transferencia. Después podremos cerrar el asunto de Laura. Me quedé mirando la pantalla. ¿Cerrar el asunto? ¿Qué significa eso? Andrés negó con la cabeza. Todavía no lo sabemos, pero tenemos que averiguarlo. Durante los siguientes días revisamos decenas de correos. Encontramos conversaciones entre Ricardo y Esteban que hablaban de una empresa llamada Nova Capital. En ningún momento mencionaban directamente los 2 millones. Utilizaban frases como la operación, el pago o el proyecto externo. Parecía que intentaban evitar escribir la cantidad, pero una conversación llamó especialmente nuestra atención. Esteban había preguntado: ¿y si Laura se niega a firmar? Ricardo respondió: no se va a negar, no sabrá nada hasta que esté hecho. Sentí un escalofrío, nunca me habían pedido firmar nada. Entonces, ¿qué querían decir? Andrés continuó leyendo. El siguiente mensaje decía: después de la transferencia, haremos que parezca que salió de su departamento. Aquella frase cambió completamente el caso. Ya no estábamos hablando de una negligencia, estábamos frente a un plan, pero había algo que todavía no entendíamos. ¿Por qué necesitaban utilizar mi nombre? Andrés empezó a revisar mi antiguo contrato laboral. Encontró una cláusula que yo nunca había leído con atención. Como gerente financiera, yo podía ser considerada responsable de determinadas operaciones realizadas desde mi departamento. Eso significaba que, si la empresa conseguía demostrar que yo había autorizado la transferencia, podían responsabilizarme directamente. Era el escenario perfecto. Utilizarían mi usuario, falsificarían mi firma, harían la transferencia, después me despedirían, y finalmente me demandarían. Todo parecía diseñado para convertir a una empleada en la culpable perfecta, pero Ricardo había cometido un error. Había olvidado que el sistema registraba cada movimiento. Andrés solicitó los registros completos. Descubrimos que mi usuario había sido utilizado desde un ordenador distinto al mío. La dirección interna del equipo no coincidía con mi computadora. Era otro dispositivo. ¿De quién?, pregunté. Andrés revisó el registro. Del ordenador de Ricardo. Sentí un alivio enorme. Ahora sí teníamos una conexión directa. Mi cuenta había sido utilizada desde su equipo, y él había estado físicamente dentro de la oficina esa madrugada, pero todavía faltaba demostrar quién había creado la autorización. Solicitamos una copia de los archivos originales, y encontramos algo todavía mejor. El documento había sido creado por Ricardo. No solo se había utilizado su ordenador, él había creado el archivo. La empresa recibió nuestra solicitud de pruebas y, poco después, su abogado nos envió una respuesta. Decían que nuestros argumentos eran especulativos. Afirmaban que Ricardo tenía acceso a mi ordenador porque formaba parte de sus funciones administrativas. También decían que la transferencia había sido autorizada correctamente. Andrés sonrió. Están intentando ganar tiempo. ¿Eso es bueno? Sí, porque cuanto más documenten su versión, más contradicciones podremos encontrar. Y efectivamente aparecieron. La empresa había presentado una copia de mi supuesta autorización, pero la fecha del documento no coincidía con la fecha registrada en el sistema. En el documento aparecía una fecha, en los servidores aparecía otra. Además, la firma digital había sido creada después de la hora en que supuestamente yo había aprobado la operación. Eso significaba que alguien había manipulado el archivo. Mientras preparábamos la defensa, recibí una llamada inesperada. Era Esteban. Laura, tenemos que hablar. No creo que sea necesario. Escúchame, no quiero que esto llegue más lejos. ¿Más lejos?
la empresa está dispuesta a retirar la demanda. Me quedé en silencio. ¿A cambio de qué? De que firmes un acuerdo de confidencialidad. ¿Y qué tendría que reconocer? ¿Que aceptas que la operación fue un error administrativo? Me quedé helada. Querían que aceptara la culpa a cambio de retirar la demanda. No, Laura. Piénsalo. No quiero 2 millones. Entonces, ¿qué quieres? Que cierres este asunto. No, la respuesta fue inmediata. Esteban suspiró. Si sigues adelante, puedes terminar arruinada. Yo respondí. Si soy inocente, prefiero perderlo todo antes que aceptar una mentira. Colgué. Esa conversación nos dio otra pista. ¿Por qué Esteban estaba tan desesperado por cerrar el caso? Andrés solicitó información sobre la empresa. Descubrimos que Grupo Altamira estaba atravesando problemas financieros. Si el caso llegaba a juicio y se demostraba que la empresa había desviado 2 millones, podría desencadenarse una investigación mucho mayor. Pero eso no era todo. Nova Capital había recibido otros pagos anteriormente, no solo de Grupo Altamira, había otras empresas relacionadas. Parecía existir un sistema. Ricardo llevaba años utilizando empresas intermediarias para mover dinero, y quizá los 2 millones eran solo una parte. Encontramos entonces a una persona que podía ayudarnos. Se llamaba Sergio, había trabajado como contador en Grupo Altamira durante 8 años, y había renunciado pocos meses antes que yo. Andrés consiguió localizarlo. Nos reunimos en una cafetería. Sergio parecía nervioso. Cuando le expliqué la situación, guardó silencio. Después dijo, yo sabía que algo así iba a pasar. ¿Por qué? Porque antes de irme encontré movimientos extraños. ¿De Ricardo? Sí, ¿los reportaste? Intenté hacerlo. Y Esteban me dijo que no era asunto mío. Sergio sacó un teléfono. Tengo copias. ¿De qué? De varios informes. Los guardé porque sabía que algún día podían necesitarlos. Andrés lo miró. ¿Qué contienen? Transferencias, pagos a empresas relacionadas, y algo que demuestra que Nova Capital no era una empresa independiente. ¿Quién estaba detrás? Sergio respiró profundamente. Ricardo, pero no estaba solo. Nos entregó los archivos. Había transferencias de varios cientos de miles de dólares. Algunas terminaban en empresas vinculadas al hermano de Ricardo, otras regresaban a cuentas relacionadas con la propia empresa, pero encontramos una operación especialmente importante, una transferencia anterior a la que me habían atribuido. También había salido del departamento financiero, también había sido registrada desde un usuario de mi área, pero esa vez yo tenía una prueba, yo estaba de vacaciones. Era imposible que hubiera autorizado nada. Andrés levantó la mirada. Esto demuestra que ya habían utilizado tu departamento antes. Entonces la operación de los 2 millones no fue la primera. No, fue la más grande. Sergio nos contó algo más. Antes de renunciar, había tenido una discusión con Ricardo. Le pregunté directamente por esas transferencias. ¿Y qué te dijo? Que sí quería conservar mi trabajo. Debía dejar de hacer preguntas. Y después, renuncié. ¿Por qué no hablaste antes? Porque tenía miedo. Lo entendí. Durante años yo también había confiado en esas personas. Y quizá por eso el plan había funcionado, porque nadie imaginaba que los directivos de una empresa aparentemente exitosa podían estar ocultando algo así. Con toda esa información, Andrés preparó nuestra estrategia. Ya no se trataba simplemente de demostrar que yo no había cometido el error. Ahora teníamos que demostrar que la empresa había fabricado las pruebas. La audiencia se acercaba. La noche anterior revisé todo el expediente. La supuesta firma, los registros de acceso, los correos, las transferencias, los archivos de Sergio, y finalmente el mensaje donde Ricardo había escrito, después de la transferencia, haremos que parezca que salió de su departamento. Me quedé mirando aquella frase. Durante meses había sentido miedo, ahora sentía algo diferente, determinación. Al día siguiente entré a la sala del tribunal. Ricardo estaba sentado al otro lado, Esteban también, ambos parecían seguros.
Su abogado llevaba una carpeta enorme. El juez entró, todos se levantaron. La audiencia comenzó. El abogado de la empresa habló primero. Dijo que yo había actuado con negligencia, que había causado una pérdida millonaria, y que la empresa solo quería recuperar su dinero. Después llegó el momento de presentar sus pruebas. El abogado colocó frente al juez la supuesta autorización firmada por mí. La miré, sabía que aquella firma era falsa, pero todavía no sabía que iba a ser mi abogado. Entonces Andrés se levantó, se acercó al juez y dijo: «Señoría, esa firma no pertenece a mi clienta», y después colocó sobre la mesa una prueba que hizo que Ricardo dejara de sonreír. Andrés colocó la prueba sobre la mesa. Era el registro del servidor. «Señoría, la autorización que presenta la empresa fue creada desde el ordenador del señor Ricardo». El abogado de Grupo Altamira se levantó inmediatamente. «Eso no demuestra que él haya realizado la operación». Andrés respondió con calma: «Por eso tenemos más pruebas». Colocó otro documento, el registro de acceso al edificio. Ricardo ingresó a las 2:03 de la madrugada. La transferencia se registró a las 2:17. Mi clienta estaba fuera de la ciudad. El abogado intentó responder. El señor Ricardo tenía acceso administrativo. Podía estar revisando otros asuntos. Andrés asintió. «Correcto. Pero entonces tenemos que explicar por qué, exactamente 14 minutos después de su entrada, se utilizó el usuario de mi clienta para registrar una transferencia de $2 millones. La sala quedó en silencio. El juez miró a Ricardo. «¿Puede explicar esto?». Ricardo se levantó. «Yo no hice esa transferencia». «Entonces, ¿por qué aparece su ordenador?». «No lo sé». Andrés sacó otro documento. «Porque el archivo también fue creado desde su ordenador». El abogado de la empresa pidió una pausa. El juez la rechazó. La audiencia continuó. Después Andrés presentó el correo, el mensaje donde Ricardo había escrito: «Después de la transferencia, haremos que parezca que salió de su departamento». El abogado de la empresa intentó cuestionar la autenticidad, pero el correo había sido recuperado directamente de los servidores. No era una captura, no era una copia, era el archivo original. El juez lo revisó. «¿Quién escribió este mensaje?». Andrés respondió: «El señor Ricardo». Ricardo negó con la cabeza: «No recuerdo haberlo enviado». El juez levantó la mirada. «¿No recuerda?». «No». Entonces el juez pidió revisar el registro. El correo había sido enviado desde la cuenta de Ricardo, y desde el ordenador que estaba en su oficina. La explicación comenzaba a desaparecer, pero todavía faltaba la prueba más importante. Andrés presentó los documentos de Sergio. Había transferencias anteriores, operaciones similares, empresas relacionadas y cuentas vinculadas al hermano de Ricardo. El abogado de Grupo Altamira protestó: «Esto no tiene relación directa con la demanda». Andrés respondió: «Sí la tiene, porque demuestra un patrón. La empresa sostiene que mi clienta cometió un error aislado. Nosotros demostraremos que la operación fue parte de un esquema preparado con anterioridad». El juez permitió presentar las pruebas. Sergio fue llamado a declarar. Se sentó frente al juez. «¿Trabajó usted para Grupo Altamira?». «Sí». «¿Cuánto tiempo?». 8 años». «¿Conocía al señor Ricardo?». «Sí». «¿Observó operaciones financieras irregulares?». «Sí». «¿Las reportó?». «Intenté hacerlo». «¿Qué ocurrió?». «Me dijeron que dejara de hacer preguntas». El abogado de la empresa se levantó. Objeción. El juez permitió que continuara. Sergio explicó las transferencias. También confirmó que había encontrado movimientos hacia empresas relacionadas con Ricardo. Entonces Andrés hizo una pregunta. ¿Alguna de esas operaciones fue registrada utilizando cuentas del departamento de Laura? Sí. ¿Y ella estaba presente? No. ¿Por qué lo sabe? Porque algunas ocurrieron mientras ella estaba de vacaciones. Ricardo comenzó a mostrarse nervioso. El juez le pidió que permaneciera tranquilo,
pero entonces Andrés presentó una última evidencia, un informe de auditoría independiente. La empresa había declarado que Nova Capital era un proveedor externo. El informe demostraba que uno de sus principales beneficiarios era el hermano de Ricardo. El abogado de la empresa quedó en silencio. El juez preguntó: ¿La empresa conocía esta relación? El abogado respondió: no puedo afirmarlo. Andrés miró al juez. Tenemos un correo que demuestra que sí la conocían. Presentó otro documento. Era un mensaje enviado por Esteban. Mientras la transferencia quede registrada a nombre de Laura, nadie revisará el beneficiario final. Sentí que me faltaba el aire. Habían escrito exactamente lo que habían intentado hacer. La sala quedó completamente en silencio. El juez suspendió la audiencia. Durante el descanso, Ricardo se acercó a mí. Laura, no quería escucharlo. Espera, no, esto se salió de control. Tú hiciste esto. No, tú sabes que yo nunca quise perjudicarte. Entonces dime la verdad. Ricardo miró alrededor. No puedo. ¿Por qué? Porque no depende solo de mí. ¿De quién depende? No respondió. Entonces entendí que había alguien más, alguien por encima de él, pero antes de poder preguntarle, su abogado apareció. Tenemos que irnos. Ricardo se alejó. La audiencia se reanudó horas después. El juez anunció que existían suficientes indicios para investigar la operación de forma independiente. La demanda contra mí quedó suspendida, pero todavía no había una sentencia definitiva. Mi abogado me miró. Ahora comienza la verdadera investigación. Y tenía razón. Durante las semanas siguientes, las autoridades revisaron las cuentas de Grupo Altamira. Aparecieron más transferencias, más empresas, más movimientos extraños. Y finalmente encontraron algo que nadie esperaba. Los 2 millones no habían sido utilizados para un negocio, habían sido utilizados para cubrir una deuda personal de uno de los directivos. Pero todavía faltaba saber quién. Un día Andrés me llamó. Laura, ya sabemos quién recibió el dinero. ¿Ricardo? No, Esteban. Sentí un escalofrío. El director general. Sí, una parte terminó en una empresa controlada por él. ¿Y Ricardo? También recibió dinero. Entonces ambos estaban involucrados. Sí, pero hay algo más. ¿Qué? Hay una tercera persona. ¿Quién? El abogado de la empresa. Me quedé en silencio. El mismo hombre que durante meses había representado a Grupo Altamira, había participado en la preparación de algunos documentos. Y ahora entendíamos por qué habían intentado resolver el caso rápidamente. Querían evitar que toda la información saliera a la luz. La investigación terminó revelando algo todavía más grave. Los tres habían creado varias empresas para mover dinero, utilizaban proveedores ficticios, inflaban contratos y registraban operaciones como gastos legítimos. Cuando necesitaban ocultar una transferencia importante, utilizaban a empleados de menor rango. En mi caso habían elegido mi departamento, y después me habían convertido en la responsable perfecta, porque tenía autoridad suficiente para parecer culpable, pero no suficiente poder para defenderme contra toda la empresa. Meses después llegó la resolución. La demanda de 2 millones contra mí fue desestimada. El juez determinó que no existían pruebas de que yo hubiera autorizado la transferencia. Además, los documentos presentados por la empresa habían sido manipulados. Sentí un enorme alivio, pero todavía faltaba algo: mi reputación. Durante meses algunas personas habían pensado que yo era una ladrona. Ahora necesitaba limpiar mi nombre. Mi abogado publicó una declaración oficial. La información falsa había sido retirada. Antiguos compañeros comenzaron a escribirme. Laura, perdón, yo nunca creí realmente que fueras capaz de hacer algo así. Algunos incluso admitieron que habían dudado de mí. No los culpé. Habían escuchado una versión cuidadosamente preparada, pero la historia todavía no había terminado. Un año después recibí una llamada. Era un antiguo compañero. ¿Has escuchado las noticias? No, Ricardo había sido detenido. Esteban también. ¿Y el abogado? Está colaborando con la investigación. Sentí una mezcla de emociones. No sentí alegría,
tampoco satisfacción. Solo pensé en cuánto daño había causado todo aquello. Había perdido mi trabajo, mi reputación, meses de tranquilidad, y había pasado noches enteras pensando que podía perder todo lo que había construido, todo por una operación que nunca autoricé. Después de la resolución, Grupo Altamira me ofreció una compensación. No la acepté inmediatamente. Mi abogado me recomendó negociar. Finalmente llegamos a un acuerdo. No fueron 2 millones, fueron mucho más. La empresa tuvo que compensarme por el despido injustificado, el daño profesional y los gastos legales, pero el dinero no era lo que más me importaba. Lo que quería era una cosa, una declaración oficial que dejara claro que yo nunca había cometido aquella operación. La obtuve, y con eso pude cerrar el capítulo. Meses después recibí una invitación para trabajar en otra empresa. El director me dijo, conocemos tu caso. ¿Eso no les preocupa? Al contrario, nos demuestra que sabes defenderte. Acepté, pero esta vez puse una condición. Todo debía quedar documentado. Cada autorización, cada transferencia, cada decisión. Nunca volvería a confiar ciegamente en un sistema. Había aprendido una lección demasiado cara. Tiempo después pasé frente al edificio de Grupo Altamira. Me detuve unos segundos. Durante años había entrado por esas puertas sintiéndome orgullosa. Después había salido de allí pensando que mi carrera estaba destruida. Ahora lo miraba desde afuera, y entendí algo. Ellos habían intentado convertir mi mayor fortaleza en mi debilidad, mi responsabilidad, mi reputación, mi confianza, pero habían cometido un error. Pensaron que una persona sola no podía enfrentarse a una empresa. Se equivocaron, porque una mentira puede parecer poderosa cuando está respaldada por dinero, pero cuando aparecen los documentos correctos, los registros correctos y las pruebas correctas, la verdad termina encontrando el camino, y yo estaba a punto de descubrir que aquella demanda de 2 millones no sería el final de mi historia, sería el comienzo de la caída de todos los que habían planeado destruirme. Después de que la demanda fue desestimada, pensé que finalmente podría dejar todo atrás, pero todavía había algo que no me dejaba tranquila. ¿Por qué habían elegido precisamente a mí? Durante meses había pensado que simplemente necesitaban un empleado al que culpar, pero la investigación reveló otra cosa. Yo no había sido elegida por casualidad. Habían estado observándome desde mucho antes. Un antiguo compañero, Sergio, me llamó una tarde. Laura, encontré algo más. ¿Qué cosa? Una carpeta que estaba guardada en los archivos antiguos de la empresa. ¿Tiene que ver conmigo? Sí. Nos reunimos al día siguiente. Sergio llevaba varios documentos. Entre ellos había evaluaciones de empleados. Una de ellas tenía mi nombre. La fecha era de casi un año antes de la transferencia. La evaluación decía que yo era considerada una empleada altamente confiable, organizada y con acceso a información financiera sensible. Lo extraño estaba escrito al final. En caso de una operación irregular, su perfil permitiría responsabilizarla sin levantar sospechas. Sentí un escalofrío. No habían improvisado. Me habían elegido porque todos confiaban en mí. Mi reputación era precisamente lo que utilizaron en mi contra. Sergio también encontró otra cosa, una lista de empleados. Algunos nombres estaban tachados. ¿Quiénes son? Personas que habían trabajado en el área financiera. ¿Qué les pasó? Todos terminaron renunciando o fueron despedidos después de descubrir movimientos extraños. Entonces entendí que no era la primera persona, solo había sido la que ellos pensaron que podían controlar mejor. Pero también comprendí algo más. Si existían otros empleados afectados, quizá había más pruebas. Comenzamos a buscarlos. Uno de ellos aceptó hablar. Se llamaba Daniel. Había trabajado como supervisor contable. Cuando le conté mi historia, me dijo, a mí intentaron hacerme algo parecido. ¿Qué ocurrió? Encontré una transferencia irregular. La reporté. 2 semanas después me acusaron de haber cometido un error. ¿Te demandaron? No, pero me despidieron. Daniel tenía copias de algunos documentos. Los entregó a la investigación.
Con eso aparecieron nuevas operaciones. El fraude era mucho mayor de lo que imaginábamos. Durante los siguientes meses, las autoridades descubrieron que Grupo Altamira había perdido mucho más dinero del que inicialmente se había reportado. Los 2 millones eran solamente una de varias operaciones. Había contratos falsos, empresas creadas para recibir pagos, facturas infladas, y empleados utilizados como responsables ficticios. Ricardo no había actuado solo, Esteban tampoco, había varias personas involucradas. Y cuando comenzaron las investigaciones, algunos intentaron culparse entre ellos. Ricardo decía que Esteban había dado las órdenes. Esteban decía que Ricardo había preparado las operaciones. El abogado afirmaba que solo había cumplido instrucciones. Pero los documentos mostraban algo diferente. Todos habían participado. Un día recibí una llamada de Andrés. Ya tenemos la resolución final. ¿Sobre mi demanda? Sir, el tribunal confirmó que no existía ninguna responsabilidad de tu parte. Me quedé en silencio. Después pregunté. ¿Y ellos? La investigación continúa. Sentí alivio, pero también cansancio. Había pasado demasiado tiempo defendiendo algo que nunca había hecho. Quería cerrar esa etapa. Y entonces Andrés dijo, ¿hay algo más? ¿Qué? El juez ordenó que se corrigieran oficialmente todos los registros relacionados con la acusación. Eso significa que mi nombre queda limpio, completamente. Sir, por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que podía respirar tranquila. Mi vida cambió después de aquello, no porque me hubiera vuelto rica, no porque hubiera recibido una gran compensación, sino porque aprendí a confiar en mí misma. Durante meses había dudado de mis propias decisiones. Había pensado que quizá había cometido algún error sin recordarlo. Había pensado que tal vez mi carrera terminaba allí, pero la verdad era diferente. Yo había sido víctima de una estrategia cuidadosamente preparada, y sobreviví. Con parte del dinero de la compensación decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Abrí mi propia empresa. Era pequeña, muy pequeña. Al principio solo éramos 3 personas. Pero había una diferencia importante. Desde el primer día establecí reglas claras. Ninguna persona podía autorizar una operación importante por sí sola. Todas las transferencias debían tener varias verificaciones. Todos los documentos debían quedar registrados. Y nadie debía tener control absoluto sobre el dinero. Cuando uno de mis empleados me preguntó por qué era tan estricta, respondí, porque una empresa no puede depender de la confianza ciega. Necesita controles. Él sonrió. Parece que aprendiste eso de la peor manera. Sí, pero aprendí. Con el tiempo, mi empresa creció. Contraté más personas. Conseguimos nuevos clientes. Y curiosamente, uno de ellos conocía mi historia. Después de una reunión, el dueño de una compañía me dijo, sé lo que te ocurrió en Grupo Altamira. Pensé que iba a ser incómodo, pero continuó, por eso quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Porque alguien que sobrevivió a algo así sabe exactamente qué riesgos evitar. Aquella frase significó mucho para mí. Durante mucho tiempo había visto aquella experiencia como una herida. Ahora comenzaba a verla como una lección. 2 años después, recibí una noticia. Ricardo había sido condenado. Esteban también. La investigación había demostrado que habían utilizado empresas ficticias para desviar dinero. La cantidad total era mucho mayor que los 2 millones por los que me habían demandado. Cuando leí la noticia, cerré la computadora. No sentí felicidad, tampoco tristeza, solo pensé, finalmente terminó. Pero todavía había una última persona que quería hablar conmigo. El abogado que había representado a la empresa me llamó. Laura, quiero pedirte disculpas. No respondí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Entonces, ¿por qué llamas? Porque hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Cuando prepararon la demanda, yo les dije que no era buena idea. ¿Y por qué? Porque sabía que los documentos tenían inconsistencias. Entonces, ¿por qué participaste? Porque tenía miedo de perder mi trabajo. Me quedé en silencio. Él continuó.
Después descubrí que Ricardo había preparado operaciones similares durante años, y cuando entendí lo que realmente estaban haciendo, ya era demasiado tarde. ¿Tienes pruebas, Sir? ¿Dónde están? Las entregué a las autoridades. Por eso acepté colaborar. No respondí inmediatamente. Finalmente dije, gracias. Colgué. No necesitaba escuchar nada más. Unos meses después, recibí una invitación para hablar en una conferencia empresarial. El tema era la prevención del fraude interno. Al principio pensé en rechazarla. No quería volver a hablar de aquello, pero acepté. Subí al escenario frente a cientos de personas y conté mi historia. No mencioné nombres. No hablé de venganza. Hablé de prevención. Dije que una empresa puede tener grandes oficinas, cientos de empleados y millones de dólares, pero si una sola persona tiene demasiado poder, existe un riesgo enorme. También dije algo que había aprendido personalmente: nunca firmes algo que no entiendes. Nunca permitas que otra persona utilice tus accesos, y nunca tengas miedo de preguntar cuando algo no parece correcto. Al terminar, muchas personas se acercaron. Algunas me contaron experiencias similares. Una mujer incluso me dijo, me pasó exactamente lo mismo. La diferencia fue que yo no tuve pruebas. La miré, y entendí que quizá contar mi historia podía ayudar a otras personas. Años después, todavía conservo una copia de aquella primera demanda. La guardo en una carpeta, no porque quiera recordar el miedo. La guardo porque representa todo lo que tuve que superar. En la primera página todavía aparece la cifra, $2 millones. Durante mucho tiempo esa cantidad me aterrorizó. Ahora la veo de otra manera. No representa lo que perdí, representa lo que intentaron quitarme. Mi reputación, mi carrera, mi tranquilidad y mi futuro. No lo consiguieron. A veces me preguntan qué habría ocurrido si no hubiera tenido un abogado. No lo sé. Quizá habría aceptado el acuerdo. Quizá habría firmado una confesión falsa por miedo. Quizá habría pasado años intentando demostrar algo que nunca hice. Por eso tuve suerte, no porque tuviera dinero, sino porque encontré personas que decidieron buscar la verdad. Andrés, Sergio, Daniel, y todos los que finalmente tuvieron el valor de hablar. Una tarde, mientras cerraba mi oficina, miré a mis empleados. Pensé en aquella mujer que había salido de Grupo Altamira 6 meses antes de recibir la demanda. Pensé en cómo se sentía, asustada, confundida, convencida de que su vida profesional había terminado. Si pudiera volver atrás y hablar con ella, solo le diría una cosa: no tengas miedo. La verdad tarda, pero llega. Nunca volví a trabajar para otra empresa, no porque tuviera miedo, sino porque descubrí que podía construir algo propio. Mi empresa terminó creciendo mucho más de lo que imaginé, y cada vez que contrataba a alguien, intentaba recordar mi propia experiencia. Una empresa no debe proteger solamente sus ganancias, también debe proteger a las personas que trabajan en ella, porque cuando una organización decide utilizar a un empleado como chivo expiatorio para ocultar sus propios errores, tarde o temprano la verdad termina saliendo. La última vez que pasé frente al edificio de Grupo Altamira fue varios años después. El lugar había cambiado. El nombre de la empresa ya no estaba en la fachada. Me quedé observándolo desde la calle. Recordé la primera vez que entré. Tenía 30 años. Estaba emocionada. Pensaba que había encontrado una empresa donde podía construir mi carrera. Nunca imaginé que años después saldría de allí acusada de robar $2 millones. Pero tampoco imaginé que aquella experiencia me llevaría a crear algo mucho mejor. Sonreí, y seguí caminando. Aquel día entendí algo. Hay personas que creen que el dinero puede comprar silencio, que una empresa puede destruir la reputación de alguien simplemente porque tiene más abogados, que si una persona está sola, no podrá enfrentarse a una organización, pero estaban equivocados. Los documentos hablan, los registros hablan, las pruebas hablan, y cuando una mentira tiene demasiados detalles,
siempre termina dejando una huella. A mí intentaron convertir en culpable de un error que jamás cometí. Intentaron hacerme pagar $2 millones. Intentaron destruir mi carrera, pero al final, la misma evidencia que prepararon para culparme, fue la que terminó demostrando mi inocencia, y descubrí, algo que nunca olvidaré, no siempre gana quien tiene más dinero, a veces gana quien tiene la paciencia suficiente para encontrar la verdad, y aquella demanda que comenzó con $2 millones terminó costándole muchísimo más a las personas que habían planeado todo, porque yo no perdí mi vida, ellos perdieron su empresa, su reputación, su libertad, y todo por creer que podían convertir una mentira en verdad. Yo solo tuve que hacer una cosa, no rendirme.